sin más, me gustaría empezar con la charla, que espero que sea muy breve, muy sencilla y muy clara. Si tienen, si puedo contestar alguna duda que tengan, les agradecería que me lo hicieran llegar, ya sea por correo electrónico o también al final de la charla, que me imagino que va a haber una pequeña presentación. Voy a compartir la pantalla y voy a cerrar mi cámara. Bien, voy a dejar abierta la pantalla así por el hecho de que tenía algunas notas en esa presentación que me gustaría que no salieran en la presentación. Se los voy a poner en eso. Bien. El delirium es un síndrome neuropsiquiátrico de alta complejidad. En psiquiatría tenemos una definición básica por, digamos, una triada de identificación rápida, una alteración del nivel de conciencia, del nivel de atención, de inicio agudo, pero de curso fluctuante. Es una disrupción transitoria de la actividad neuronal secundaria a alteraciones de su inicio. Recalco, es abrupto, genera una alteración de la atención, alteración del estado de conciencia y suele ser fluctuante. Les repito mucho este triado para las personas con las que roto, incluso en psiquiatría de enlace tratamos de hacer ese señalamiento, porque es una forma fácil de identificar la forma más prevalente en los hospitales clínico-quirúrgicos. Bien, está caracterizado por ser una entidad transitoria en su definición, es reversible, aunque puede tender a cronificarse, tiende a generar secuelas. Esa es una de las causas por las cuales debe ser identificada. Las secuelas pueden ser permanentes, pueden ser transitorias, pero pueden durar por varios meses. Empeorar algunas situaciones clínicas previas de los pacientes. La razón por la que la presentación la primera página de la presentación tiene un versus entre síndromes cerebrales orgánicos agudos y delirio es porque en la primera clasificación del manual diagnóstico de la Asociación Americana de Psiquiatría, esta entidad venía dividida en varios síndromes, no tan enmarcada como una entidad nosológica, sino como una serie de síndromes que se clasificaban según su grado de alteración en la profundidad de la alteración de conciencia. Y bueno, básicamente en el DSM-3 se definió una sola entidad nosológica de estos síndromes, ya catalogada como delirio. Pues básicamente todos conocemos la definición del concepto de síndrome, pero aquí hago énfasis en la distinción, vieja discusión en psiquiatría entre lo orgánico y lo funcional, entre lo estructural y lo funcional, que está básicamente diferenciada por las alteraciones que se pueden ver de forma macrosómica en la anatomopatología. Actualmente esta discusión entre lo estructural y lo funcional, entre lo orgánico y lo funcional, ya no tiene mucho sentido, ¿no? Básicamente todas las enfermedades psiquiátricas y neurológicas tienen su asiento en el cerebro, en el sistema nervioso central. Por lo que esa discusión ya no es tan actual, ya no es tan tomada en cuenta, pero sí hay digamos, un discurso que queda, ¿no? Ya no se menciona tanto así, pero todavía en algunas escuelas se puede mencionar así.
Los síndromes cerebrales orgánicos, según la escuela en la que ustedes hubieran trabajado en psiquiatría, en donde yo me estoy formando como residente de la especialidad, el manual, la escuela que se utiliza mucho, la escuela francesa, se han condensado algunos síndromes. Venían clasificados así como cerebrales orgánicos agudos y también se conocía algunos como crónicos. Básicamente se trataba de síndromes cerebrales y orgánicos cuando se conocía su alteración, su origen, el origen de la alteración, que era alguna alteración estructural, ya sea en el encéfalo o en sus envolturas, en cualquier área del sistema nervioso central. Y básicamente la clasificación en agudos y crónicos era su potencial reversibilidad. Hay algunas definiciones que subrayé en este cuadro. Sé que el cuadro no es muy pedagógico, pero lo subrayo y lo puse tal como se distinguía. En este caso, las definiciones son de un psiquiatra eminente cubano, en el que podemos encontrar, por ejemplo, conceptos que nos hacen recordar ya el DSM-5 actual, ¿no? Las alteraciones metabólicas, que el comienzo es brusco, que altera las funciones de síntesis y cognitivas, que la enfermedad se expresa, que la enfermedad se diagnostica y se trata cuando las entidades etiológicas son tratadas de forma correcta, que hay una alteración del estado de conciencia y un estrechamiento cualitativo en el campo de la conciencia, que básicamente se conocen así. La distinción de los cerebrales orgánicos crónicos eran básicamente degenerativas o alteraciones con las que ya se nacía. Por ejemplo, el síndrome oligofrénico, que es básicamente la discapacidad intelectual actual, la discapacidad intelectual actual, los síndromes demenciales, que son las enfermedades degenerativas, y sus síndromes clínicos como el apatoabúlico, el amnésico contabulatorio. Estos eran irreversibles, puesto que se consideraban no condiciones en el caso del oligofrénico o degenerativas. Pero al haber una causa identificable reversible, se les conocía entonces como orgánicos agudos, entre los que estaban el de obnubilación, el del delirio, el no delirio, el oniroide, el estado crepuscular, que podía deberse a epilepsia, por ejemplo, o el síndrome de confusión mental. Este concepto debe sonarles un poco al síndrome de confusión, aunque aún así se sigue clasificando al delirio, entre paréntesis, en los clasificadores actuales. También había algunos otros, como el ataque convulsivo, el síndrome epiléptico y el síndrome coptoso. Bien. Este cuadro lo pongo también de forma antipedagógica, no por describirles cada uno, ¿no? Sino porque se dieran cuenta que como venían clasificados anteriormente, había una distinción del estado de conciencia en el que se profundizaba desde el síndrome de obnubilación al síndrome comatoso. Era lo que los distinguía. Había esta clasificación, puesto que orientaba mucho el tipo de síndrome que se clasificaba a ciertas etiologías. Actualmente no se clasifica así porque nuestros métodos diagnósticos son más avanzados, no responden tanto a la clínica, sino a la inmediatez para revertir estos síndromes, ¿no? El síndrome de obnubilación estaba distinguido básicamente por la necesidad de estímulos intensos para la respuesta. El síndrome de delirio, ya el paciente tenía una alteración o desviación de la realidad. Y si se dan cuenta, aquí había ya una falsa orientación, es decir, el paciente que estaba orientado a veces, desorientado a veces, el estado era fluctuante. También se clasificaba el síndrome oniroide, que era un paciente en estado de ensoñación, no tanto así somnoliento sin soñar, sino en estado de ensoñación. Y aquí hay algo muy interesante que quizá les suene
a los estados clasificatorios actuales. El síndrome de estado crepuscular, que estaba dividido en dos formas, la forma pasiva y la forma desordenada, que era prácticamente un paciente ya con carácter agresivo, como en su clasificador de la escala de RAS, un paciente que ya representa un peligro para quienes lo rodean o el equipo se lo viene. Y generalmente era porque estos pacientes ya estaban con alucinaciones amenazantes y el paciente intentaba defenderse o intenta defenderse. El síndrome de confusión mental se parece mucho a lo que actualmente conocemos como delirio hipoactivo. Es un paciente, pero con alteraciones del pensamiento, un paciente incoherente, ya en estado de perplejidad, hasta el síndrome confuso, ¿no? Y bien, básicamente la clasificación se pasó de totalmente síndromes cerebrales orgánicos agudos a delirio, como lo tenemos actualmente, básicamente porque se los marco en letras rojas. Y estoy citando al doctor Ricardo González, un eminente psiquiatra cubano, como ya lo había mencionado, y se los pongo en rojo porque este es el sentido por el cual estos síndromes perdieron un poco de sentido, porque solamente tenían de diferencia el grado de alteración de la conciencia. Y básicamente el delirium recoge todos estos en una sola entidad, no solo. Por eso es que el DSM-1 al DSM-3, básicamente estos síndromes cerebrales orgánicos pasaron a delirio. Y bien, debemos hablar de los trastornos neurocognitivos, ya que a partir del DSM-3, del DSM-4 y del DSM-5, estas entidades fueron, bueno, todas las entidades clínicas psiquiátricas han sido enmarcadas en espectros de patologías. Y los trastornos neurocognitivos también. Básicamente hay dos tipos de trastornos neurocognitivos. Todavía queda el esbozo de agudo y crónico, aunque no en su clasificación, pero el delirio se puede decir que es la sumatoria de todos esos síndromes agudos que existían, y los crónicos demenciales, no así el oligofrénico, ese quedó en los trastornos del desarrollo, pero sí los demenciales quedaron clasificados de forma clínica, no etiológica, como trastorno neurocognitivo mayor y trastorno neurocognitivo leve. La diferencia entre el mayor y el leve es la pérdida de las capacidades instrumentales, la mayor profundidad de la alteración cognitiva en las pruebas neuropsiquiátricas, y básicamente el delirio quedó clasificado de la siguiente manera. Hay una clasificación etiológica, al menos en sus modificadores: el delirium debido a otra afección médica, el delirium asociado a intoxicaciones o a abstinencia de sustancias, así como por medicamentos. El delirium asociado a etiologías múltiples, que suele ser predominantemente en ancianos. Otros deliriums, especificados, sobre todo en las formas atenuadas, y otros delirium no especificados. La clasificación clínica se da en hiperactividad, hipoactividad o actividad mixta, que ya explicaremos más adelante. Y hay dos modificadores que son de tiempo: el agudo, que es de días a semanas, y el persistente, que puede llegar a meses. Básicamente, este cuadro se los pongo así para entender en qué espectro de los trastornos neurocognitivos está el delirium. Es básicamente un trastorno neurocognitivo agudo, que puede persistir hasta 6 meses según la historia natural de la enfermedad, que es el promedio de vida de un paciente que está en delirio persistente sin tratamiento. Bien, la fisiopatología. Antes de explicar la fisiopatología, me gustaría dejar claro la necesidad que tenemos de identificarlo y tratarlo. Básicamente por tres situaciones. El aumento de la morbimortalidad. La mayoría de los pacientes que ingresan ya con delirio a las unidades de urgencias
o a las unidades de cuidados intensivos con el trastorno, fallecen al menos un 20 al 24% según la literatura internacional, perdón, del 10 al 26%. Y la mayoría de estos pacientes tienden a acumular morbilidades. Los pacientes pueden estar más tiempo postrados, por lo tanto tienen mayor riesgo de procesos infecciosos, de úlceras por presión, de tromboembolismos, de generar alteraciones de la nutrición, pérdidas musculares como la sarcopenia por la inmovilización y hacerse daño cuando tienen agitación. ¿No? También, otra de las causas por la cual es importante entender el diagnóstico del delirio es que genera deterioro funcional y cognitivo, incluso en pacientes que no lo presentaban, o aumentar el trastorno la pérdida funcional y cognitiva que un paciente ya tenía. Esto en pacientes ya diagnosticados con demencias o con alguna pérdida funcional que todavía no llegue a trastorno neurocognitivo mayor, sino que se quede en leve. Otra de las causas por la cual es importante la identificación es que aumenta mucho el costo de la atención sanitaria. En las unidades de cuidados intensivos sabemos que el día extra de tratamiento es muy caro para los sistemas de salud y por lo tanto para los ciudadanos de un país o de una entidad. Aumenta los días que requiere un paciente hospitalizado, aumenta la necesidad de tratamiento y aumenta el costo. La fisiopatología, traté de hacer aquí una simplificación muy elemental de esta. Básicamente la dividí en deficiencias, en excesos y en alteraciones múltiples, ¿no? O variadas. Porque hay muchas hipótesis. En México la más aceptada es una descrita en 2017 por Fernando Navo, en el que se define una integración de todas estas teorías. Entendemos, pues, que es una lesión funcional, pero también estructural, aunque no conocida y no apreciable macroscópicamente. Entendemos que hay una alteración de los neurotransmisores a nivel cortical y a nivel subcortical. Es una alteración global, sistémica. También puede ser local, pero generalmente atiende a múltiples entidades, sobre todo cuando tenemos pacientes con múltiples comorbilidades y pacientes con alteraciones específicas, ¿no? Hay básicamente muchas materias que se utilizan en algunas guías para identificar las causas que pueden estar ocasionando estas alteraciones, ¿no? Desde desbalances neurológicos, alteraciones o daños neurológicos directos, deficiencias nutricionales, la edad y el género también son un factor que básicamente la edad neuronal condiciona una mayor susceptibilidad al desarrollo del delirio, a la cognición o el estado cognitivo previo, ya sea un paciente con deterioro cognitivo, un paciente con trastorno neurocognitivo leve o un trastorno neurocognitivo leve, o como se llamaba antes, demencia, son cerebros más susceptibles al desarrollo del delirio, pacientes con intoxicaciones, traumas, alteraciones endocrinas, trastornos psiquiátricos, sobre todo pacientes que tienen ansiedad o depresión, son más susceptibles al desarrollo del delirio. Pacientes que consumen medicamentos, que pueden estar intoxicados, o su abstinencia de estos, pacientes que tienen anemia, que desarrollan hipoxia, o que tienen alteraciones de bajo gasto cardíaco. Eso explica por qué algunas cirugías cardiotorácicas presentan mayor riesgo. El dolor crónico o el dolor agudo incoercible también son factores de riesgo. La fragilidad también en ancianos, mayores puntuaciones en la escala de Apache al ingreso a urgencias o en las unidades de cuidados intensivos también condicionan al paciente susceptible. El aislamiento o la inmovilidad en un paciente también es más susceptible
de desarrollar la entidad. También la movilización dentro de las áreas hospitalarias de pacientes, sobre todo que están en urgencias, que tienen que ir a tomarse una placa, que tienen que moverse hacia el laboratorio cuando no hay forma de tomarlos ahí, que tienen que ser movidos de una cama a otra, el simple paso de una cama de choque a otra, o regresarlos a una cama de cuidados intermedios. Algunas alteraciones del ciclo circadiano, como la luz, el sueño, los ruidos que no dejan dormir a los pacientes en las áreas clínicas o en las áreas de urgencias en cuidados intensivos. Las restricciones físicas, cuando un paciente ya se ha agitado y se le restringe de forma mecánica, es más fácil que el estado se perpetúe, así como la instrumentalización de los pacientes. También es importante identificarlo, los catéteres, las sondas, así como los medicamentos que utilizamos. Hay medicamentos, por ejemplo, los medicamentos de cardiología, también pueden estar asociados, pero sobre todo las benzodiazepinas, los opioides, son fármacos que aumentan la posibilidad de que el paciente se encuentre en delirio o esté en perpetuación del estado, ¿no? Básicamente tenemos que la acetilcolina y la metilcolina, perdón, y la melatonina están en deficiencia, que puede haber un exceso de dopamina, de norepinefrina y de glutamato, lo cual explicaría por qué los antipsicóticos tienen efecto, dado que son bloqueadores de los receptores de dopamina, sobre todo los D2, y alteraciones variadas, sobre todo en la serotonina, en la histamina y en el GABA, también se han demostrado que tienen contribución en la fisiopatología de la entidad. Existen hipótesis que han estado en boga en algunos tiempos para explicar el desarrollo. La edad neuronal, básicamente la mayoría de los pacientes que tienen el riesgo del 60 al 70% de desarrollar delirium son pacientes de la tercera edad. La teoría neuroinflamatoria también estuvo de boga porque se encontró que ciertos pacientes con interleucina 6 e interleucina 8 aumentada tenían más riesgo de desarrollarlo. El estrés oxidativo a mayor edad, a mayor estado de alteración del sistema nervioso central de forma sistémica, alteraciones neuroendocrinas y sobre todo que se ha notado que la disrupción del ciclo circadiano también tiene una medida protectora y un factor precipitante del ciclo. Actualmente lo más aceptado es que todas estas cosas se integran en el paciente hospitalizado para generar, ¿no? También hemos encontrado, por ejemplo, que altos niveles del cortisol, aunque no lo pongo aquí, que es básicamente un paciente bajo alto estrés, puede ocasionar una alteración disruptiva del eje neuroendocrino, hipotálamo-hipófisis, para generar un estrés oxidativo, perdón, un estrés del sistema endocrino mayor y precipitar este estado. La etiología sabemos que es múltiple. Es básicamente, como ya he mencionado, ciertas condiciones que hacen de un paciente más vulnerable, que pueden ser factores predisponentes o factores precipitantes. Los factores precipitantes se considera que son propios del paciente y los factores predisponentes son las alteraciones con las que ya no se pueden modificar en el paciente a su llegada a las unidades de cuidados intensivos, a las unidades de urgencias. Los factores predisponentes son básicamente muchos más, como ya les mencioné en la mnemotecnia que se utiliza en psiquiatría, pero los principales, al menos los que se reconocen en la epidemiología mexicana, es el antecedente previo de haber desarrollado delirio, un paciente que ya tiene trastornos neurocognitivos, desde un simple deterioro cognitivo hasta un trastorno neurocognitivo mayor o anteriormente llamado demencia. Un paciente que consume muchos fármacos
como son la mayoría de los pacientes comórbides que llegan a las unidades de cuidados intensivos o de urgencias, alteraciones en la movilidad, que son prácticamente todos los que están hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos, y también los que llegan a choque, y las alteraciones en el ciclo sueño-vigilia, que bueno, las instituciones hospitalarias de todo el mundo básicamente tienen luz continua, ruidos continuos, movimientos de personal que impiden que los pacientes puedan dormir a las horas habituales. Incluso hay pacientes que nunca se dan cuenta cuándo es de día o de noche dentro de una unidad hospitalaria. Y los factores precipitantes pues son básicamente los que se desarrollan en el paciente previos a su ingreso o durante el ingreso, ¿no? Pero que pueden ser más o menos modificables, como su exposición a infecciones nosocomiales o infecciones que ya llegan adquiridas en la comunidad. El dolor crónico o el dolor no tratado. Esto sobre todo aplica para las unidades de traumatología, lo cual explica que las fracturas de cadera, por ejemplo, sean las más asociadas al desarrollo de delirium en pacientes ancianos, la deshidratación, el desarrollo de hipoxia, sobre todo en pacientes que están intubados en las unidades de cuidados intensivos, pacientes hipotensos. El postoperatorio por sí mismo ya es un estado de riesgo. Incluso en alguna literatura se divide entre pacientes quirúrgicos o posquirúrgicos y pacientes no quirúrgicos. El uso de sondas y catéteres de forma innecesaria o incluso cuando son necesarios también condiciona un riesgo. La polifarmacia se repite aquí porque es un factor que predispone, con el que ya llegan la mayoría de los pacientes a las unidades de urgencias, pero también es un factor precipitante, puesto que en las unidades nosocomiales suelen agregarse fármacos a los tratamientos. La restricción mecánica, siempre pasar de restricción de un paciente alterado a la restricción mecánica es un factor de riesgo, que es algo que tenemos que hablar también quizá en alguna otra ocasión. Las formas de restringir a un paciente pueden ser desde un control ambiental, un control verbal, control farmacológico y por último la restricción mecánica. Eso también sería un tema a tratar. Los múltiples movimientos de un paciente dentro de las áreas nosocomiales también es un factor de riesgo, y el insomnio provocado sobre todo por la alteración ambiental hospitalaria del ciclo sueño-vigilia. El diagnóstico diferencial es básicamente establecer que todos pueden ser de índole psiquiátrico, ¿no? Hay alteraciones como la depresión que puede generar síntomas psicóticos y llevar a un paciente a estado de agitación y de confusión. Las psicosis agudas, un paciente en manía, por ejemplo, o un paciente altamente psicótico, con pacientes que consumen algunos fármacos que pueden ocasionar acaticia, un paciente con trastorno neurocognitivo mayor, pacientes que consumen fármacos o drogas que están en abstinencia de dichos medicamentos, pacientes que consumen opiáceos para control del dolor crónico o pacientes que consumen benzodiazepinas de forma habitual para dormir, medicamentos o drogas y pacientes que se encuentran en estado positivo. Las medidas preventivas, en el 2017 y luego en el 2023, The Lancet sacó un estudio muy importante sobre demencias, como que así lo llamaron, aunque ya no se llaman así en los clasificadores, así lo llamaron por encuadrarlo como un síndrome. En The Lancet encontraron que las 3 medidas principales para prevenir el delirio eran básicamente evitar infecciones, control ambiental de la luz en pacientes hospitalizados y cuidar el balance hidroelectrolítico de estos pacientes. De ahí se desprenden prácticamente todas. Evitar, bueno, salvo la instrumentalización, que es el evitar uso de sondas o catéteres innecesarios, pero si se dan cuenta los demás,
Son básicamente esas tres recomendaciones que lanzó el Lancet en el 2017. Una iluminación adecuada, eliminación de ruidos constantes o ruidos disruptivos que puedan despertar a los pacientes, tratar de orientar diariamente a los pacientes, que tengan objetos cercanos conocidos, que tengan visita de familiares conocidos, tratar de ajustar los medicamentos al mínimo posible y en su mínima cantidad, respetar el ciclo circadiano del paciente, prendiendo y apagando las luces de las áreas cuando es de noche y mantenerlas encendidas cuando es de día, y la movilización temprana de los pacientes cuando se pueda, como los ejercicios funcionales en pacientes que ya pueden movilizarse o los usos de los servicios de rehabilitación para movilización de articulaciones durante la postración o durante la intubación. Y básicamente también hay otros factores, por ejemplo, los pacientes de la tercera edad, de sexo masculino, que ya tienen algún grado de deterioro cognitivo, que tengan historial de delirio, antecedentes de depresión o de ansiedad, como ya lo habíamos mencionado, tener múltiples comorbilidades, pacientes que ya han desarrollado ictus previamente o cualquier enfermedad neurológica, alteraciones hepáticas por la encefalopatía, o alteraciones renales por un síndrome urémico también pueden ocasionarlo. Cirugías recientes, sobre todo aquí hay que ser enfático en la fractura de cadera, y enfermedades terminales. Las unidades de cuidados paliativos también son importantes en el desarrollo de la entidad, ¿no? Los factores de riesgo que sí podemos modificar son, como menciona el Lancet, en una de sus recomendaciones principales para evitar el delirio, el deterioro sensorial. Ellos hicieron mucho énfasis sobre todo en el uso de auxiliares auditivos, pero también los auxiliares visuales, como el uso de anteojos, de lentes o de espejuelos. El uso o dependencia de tóxicos y fármacos también, pacientes que consumen mucho alcohol, la malnutrición, el estado de deshidratación, las alteraciones hidroelectrolíticas y el síndrome de fragilidad en ancianos, y la hospitalización, ¿no? Que básicamente se divide en la inmovilidad, el dolor, el uso de sondas y catéteres y el estrés psicosocial o privación del sueño por el puro hecho de estar hospitalizados. Estos factores son muy importantes para mantener en cuenta cuando llega un paciente y saber que es un paciente en riesgo de desarrollarlo, tratar de modificar todos estos factores que tenemos de forma habitual en nuestros hospitales o en nuestros transportes. Y bien, la forma de evaluar estas entidades, la forma más evaluada es el CAM, el Confusion Assessment Method. Este método de evaluación del estado confusional se desarrolló a partir de los criterios diagnósticos del DSM-3. El DSM-3-TR, que quiere decir que es un método viejo. El DSM-3-TR se aprobó en el 84, si no mal recuerdo, y este método de evaluación se desarrolló en 1990. Básicamente tiene cuatro puntos y son necesarios para el diagnóstico del delirio, solo tres: que se cumple el criterio 1 más el criterio 2 y el 3 o el 4 o ambos básicamente. Pero con que se cumple el 1 y el 2 más alguno del 3 y el 4 es suficiente para el diagnóstico del delirio. Y si se dan cuenta, tiene mucho que ver con la triada que yo les había dicho. El inicio agudo de la alteración del estado mental, que es fluctuante además, una alteración o disminución del grado de atención y el pensamiento desorganizado, así como las alteraciones del estado de conciencia. Para los pacientes que se encuentran intubados, existe el CAM-IQ, al cual básicamente se divide en dos puntos. Y depende aquí si tienen intubado o no al paciente. Si tienen intubado al paciente, básicamente se utiliza la escala de RASS para medir su estado de agitación y o sedación.
Pero si el paciente no está intubado, pero aún así está en un área de cuidados intermedios, o en una unidad de urgencias, se puede utilizar la escala de coma de Glasgow. Ustedes son más expertos en manejar estas dos escalas, pero básicamente su distinción de uso es estar un paciente intubado o no. En el caso de un paciente de escala de coma de Glasgow de más de 8 a 14, se aplica, perdón, en caso de que tenga escala de coma de Glasgow de 8 a 14 y no esté intubado, el primer paso sería utilizar la escala de Glasgow, la escala de coma de Glasgow. Y si el paciente ya está intubado en una unidad de cuidados intensivos en un área de choque, utilizar el RAS para evaluar la cantidad de puntos que el paciente tiene para predecir, para diagnosticar el delirio o no. La única causa por la cual el paciente está excluido de un RAS es que el paciente esté en sedación profunda o que no tenga ninguna respuesta al estímulo físico, ¿no? Las estimulaciones verbales, el paciente sí debe responder a cualquiera de esas. O un paciente en agitación o francamente combativo, por algún tipo de alucinación que él sienta que lo pone en peligro, ¿no? Ese sería el primer paso. Uno, aplicar una escala para medir el estado de coma o el estado de conciencia o el estado de agitación. El segundo paso sería aplicar el esquema anterior que ya habíamos mencionado, que es el Confusion Assessment Method, para evaluar si nuestro paciente está en delirium cuando lo tenemos intubado. El primer criterio, les recuerdo, básicamente son dos puntos. El punto A es que el inicio del delirium sea agudo. El punto B, que el curso sea fluctuante. Esto es importante porque lo vamos a ir definiendo punto por punto en la evaluación. Consideré importante, y lo consulté con la doctora Alexis, que entendiéramos o que entendieran ustedes más o menos cómo hacer esta evaluación de forma específica, porque los manuales de aplicación del CAM están gratis en internet, pero es muy difícil aprender a aplicarlos, al menos cuando no hay alguien al lado que se los explique. El segundo punto sería una alteración del estado de atención, y el tercero y cuarto criterios, el pensamiento desorganizado y la alteración del estado de... Son las 23. El primer punto sería evaluar el criterio A. Evidencia de un cambio agudo en el estado mental sobre el estado basal. Es decir, aquí puede haber dos formas de entender. En forma aguda, es decir, en las primeras horas, la única forma en la que podemos explorar si hay un cambio en el estado basal es con el interrogatorio a los familiares, a los acompañantes, a quien haya llevado al paciente al estado de urgencias. Si es un paciente que ya lleva mucho tiempo ingresado y que dentro desarrolló el estado, básicamente sería hacer una comparativa del CAM en los 3 turnos para tener una comparativa en las últimas 24 horas. Es decir, que el médico del turno matutino, el del vespertino y el del nocturno hicieran una comparación. Por eso es importante la estandarización del CAM, porque si todos en el turno lo aplicamos y en algunos salen con puntuaciones más altas, en otros más bajas en el estado de atención, pues básicamente tenemos el primer punto y el primer criterio demostrado. En el punto B del primer criterio es si este estado ha sido fluctuante en las últimas 24 horas, es decir, he ahí la importancia de la medición en turnos constantes y de la estandarización, ¿no? Y es importante aquí esta comparativa, ya sea que lo hubiéramos tenido intubado o no, la escala de coma de Glasgow o el RAS, para la evaluación de nuestro paciente estandarizada y que se pueda comparar de un tiempo a otro con una evaluación útil para todos los turnos que han visto ese paciente. Bien, el estado de la alteración de la atención se puede evaluar de dos formas. En forma auditiva, cuando tenemos un paciente que no habla, que no ve, que está con los ojos cerrados o que nos escucha pero no nos ve,
o que está tubado, que no puede hacer movimientos oculares, es hacer una evaluación auditiva. Básicamente tenemos una serie de letras, que son 10, y parecido al Minimental, al MOCA, hacer una evaluación de qué tanto puede poner atención al paciente a lo que escucha. Básicamente, lo único que tenemos que hacer es que el paciente tenga buen tacto en las manos, en alguna de las dos, sobre todo lo indispensable sería en la mano dominante, que el paciente pueda cogernos la mano, apretarla cada vez que él escuche la letra A, y básicamente decirle esta secuencia de letras alrededor de una velocidad de una letra por segundo, y que él apriete nuestra mano cuando nosotros decimos la letra A, ¿no? Básicamente son 10 palabras, 4 letras A. Perdón, 10 letras, 4 letras A. Por cada punto que tenga bueno, por cada vez que escuche que digamos la letra A y él lo prima en nuestra mano, va a tener un punto bueno. En el caso de que no la pudiera decir, va a tener un punto malo, y eso va acumulando para la medición del punto, ¿no? Nuestra escala, perdón, la valoración visual de su atención se hace mostrándole estos 5 dibujos. Básicamente podemos imprimirlos y recortarlos en fichas estandarizadas para todos nuestros pacientes, es decir, del mismo tamaño y en el mismo orden, y mostrarle las fichas ya sea de forma secuencial o de forma ordenada, como lo tenemos aquí, en una sola exhibición. Se le presenta al paciente la hoja por unos segundos y se le dice que se aprenda la secuencia de dibujos que se le han presentado. En adelante, le presentamos por otros segundos esta secuencia de dibujos, y el paciente nos tiene que decir cuáles son los que él ha presentado. Son 5. Se contabiliza la cantidad de puntos que presenta para medir su atención de forma visual. Por cada error son menos 2 puntos, y así sucesivamente va acumulando la cantidad de errores, ¿no? Y la cantidad de puntos. Y bueno, ¿cómo medimos la desorganización del pensamiento? El CAPQ desarrolló una serie de preguntas a partir de una escala cognitiva que se desarrolló en los 90 para medir, y que en México está estandarizada. Por sí sola podrían aplicar esta escala para valorar el pensamiento desorganizado de un paciente. Pero en el CAMIQ, esta prueba cognitiva se agregó al CAM para los pacientes. Y básicamente es hacerle preguntas a un paciente de 3 órdenes, del grupo A, del grupo B. Y son igual, 8 preguntas y 2 puntos por cada error que el paciente tiene, ¿no? El grupo A son preguntas muy sencillas, son preguntas que son un poco más tendientes a lo ilógico, y las otras preguntas que se le pueden hacer es al paciente preguntarle sencillamente si él se siente confuso, poco claro, si él puede copiar una actividad que nosotros hacemos mostrándole una cantidad de dedos y que él lo pueda repetir, y que él pueda hacerlo en espejo, pero además hacerlo con la otra mano. Y básicamente estas preguntas también contabilizan puntos, ¿no? Para poder evaluar de forma estandarizada en nuestro paciente. Y la alteración del estado de conciencia, aquí, bueno, los psiquiatras evalúan con palabras de forma cuantitativa, perdón, de forma cualitativa más que de forma cuantitativa. Como la escala de Coma de Glasgow es una evaluación cuantitativa. En psiquiatría básicamente tenemos palabras para decir cada estado de conciencia en su alteración de menos profundidad a mayor profundidad. La muestra está en los síndromes cerebrales orgánicos agudos que les enseñé. Cada uno tenía una mayor
grado de profundidad de alteración, e incluso así se siguen preguntando en algunas escuelas. Bueno, básicamente aquí en el cuarto criterio de Campico se debe establecer si el paciente está alerta, quiere decir que tiene una interacción adecuada con su medio ambiente. Si el paciente está vigilante, quiere decir que el paciente está con aumento de la alerta. Si un paciente está francamente letárgico es porque está somnoliento, pero que responde a un estímulo leve para despertar, aunque por sí mismo se podría quedar dormido, ¿no? Y el estupor es un paciente que no está consciente y que aún así requiere ser, pero que aún así responde con estímulos, pero muy intensos, ¿no? Deben ser vigorosos y repetidos, pero el paciente se vuelve a dormir cuando el estímulo cesa. Básicamente así se definen en el campo. Y bueno, lo que les mencionaba, por sí mismo pueden hacer una escala cognitiva para el delirio, que está muy estandarizada en México desde el año 96, perdón, desde el año 2000, y básicamente son el diseño, solo que hay que agregar la orientación. Se debe preguntar el mes, la hora y el lugar, aplicar el test visual que ya les enseñé arriba con dibujos, aplicar el test de memoria, que es de evaluación a los 3 minutos de los dibujos que él vio y escoger entre otros que no se le han presentado. Algunos pacientes con alteraciones cognitivas ya degenerativas pueden tener confabulación de recordar objetos que no se les han presentado. Eso también será un diferencial diagnóstico en un paciente que ya tiene una demencia franca y no solamente un delirio, la alteración del pensamiento básicamente se dirige a la comprensión con las preguntas que venían arriba en la casa en el campo, y la aplicación de la evaluación del estado de alerta por la escala auditiva. Y bueno, hay un subtema del delirio que es muy difícil de aplicar, dado que el desarrollo del lenguaje y de las preguntas lógicas tienen que ver más con un desarrollo etario, un desarrollo y aprendizajes sociales. El diagnóstico de delirium en niños es especialmente difícil. Está estandarizado apenas por la Universidad de Vanderbilt en una escala que se llama así, Vanderbilt, pero me gustaría enumerar básicamente, y aquí sí leer de forma literal, porque esto es algo muy difícil de hacer por las variaciones, así como el lenguaje no está desarrollado del todo, no está desarrollado de forma tal que podamos evaluar de forma estandarizada las diferenciaciones que ya mencioné. Hay alteraciones y variaciones basales en el lenguaje y el desarrollo cognitivo que responden al ambiente del niño, la edad del niño, etcétera. Que durante las enfermedades el paciente puede retroceder hacia habilidades obviamente significan una pérdida funcional. Y también que el paciente tenga incapacidad para hablar aún con los adultos, algunos pueden hacerlo, incluso el niño puede tener problemas para hablar con una máscara traqueal. Y diferencias en los métodos de comunicación debido a la experiencia interna de los niños o de la afección propia. Y también de una separación de la edad esperada o la propia ansiedad de estar en un medio ambiente no controlado por el niño o no conocido por el niño puede generar sesgos en el diagnóstico. Y bueno, básicamente el test de Vanderbilt, ese sí es un poco más difícil de aplicar, pero básicamente mide y nos da una guía de interacción entre el médico y el niño, incluso a través de juguetes. Pero básicamente es la misma forma diagnóstica, ¿no? Interactuar con el niño
tratar de conocer el estado basal normal del desarrollo de él a través del interrogatorio de los padres y una evaluación directa, ¿no? Si se dan cuenta, en la izquierda tenemos algo parecido al RAS, a la evaluación de la compatibilidad hasta llegar al estado de coma, y algunos ítems que se parecen mucho a los criterios diagnósticos de los DSM, que básicamente es el cambio agudo, el cambio crónico, pero también se dan cuenta si interrogamos si el estado de conciencia se parece al estado basal del niño. También hay francas alucinaciones y alteraciones sensoperceptuales que se establecen en la evaluación de Van der Ven. Es importante mencionar que las alteraciones, que la tríada que yo ya había mencionado, antes de pasar al tratamiento, hay que repasar, ¿no? Es un delirio, es un paciente que tenemos con alteración en el nivel de conciencia, alteración en la capacidad de atención, con curso fluctuante pero agudo, ¿no? Y básicamente se agrega alguna alteración cognitiva en el paciente, que pueden ser básicamente desorientación, y aquí se va perdiendo primero el sentido, la orientación temporal, después la espacial y muy raramente la individual del paciente. Esta desorientación personal básicamente se da, y si la encontramos quiere decir que tenemos sí o sí lo más probable un paciente ya con trastorno neurocognitivo mayor al cual se le agrega un delirio. Pensamiento desorganizado, que puede favorecer los procesos delirantes, alteraciones del lenguaje, deterioro de la memoria. Esas serían las funciones cognitivas básicas alteradas. Pero también podemos encontrar en nuestros pacientes alteraciones perceptuales, básicamente ilusiones, que es una percepción alterada de la realidad. Por ejemplo, un paciente que ve una sombra que puede percibir como una persona que lo está mirando, ¿no? Es decir, la forma sí existe, la forma de la sombra, pero que la interpreta de forma errónea. Alucinaciones, que son percepciones que no tienen un origen real, es decir, que el paciente vea a alguien de pie a su lado, o que francamente le esté hablando, o que lo esté escuchando. Básicamente se define como una percepción sin objeto, ¿no? La alucinación. También las ilusiones y las alucinaciones sobre una base de pensamiento desorganizado pueden generar delirios. Esto ocurre sobre todo en pacientes ancianos, y el tipo de delirio que generalmente suelen presentar estos pacientes son delirios de persecución y delirios de daño. También es muy común en la médica encontrar que los pacientes creen que las personas les roban cosas porque pierden cosas. Y se puede llegar a la agitación psicomotriz franca, alteraciones del ritmo de vigilia, sueño, alteraciones emocionales como el miedo, la tristeza, la depresión, la apatía, la ansiedad, irritabilidad, o pacientes que están francamente eufóricos, casi maníacos, yo diría maniformes, y alteraciones físicas como el temblor físico de alta frecuencia. Esto nos enumera y es importante para los diagnósticos diferenciales, un aumento de la actividad adrenérgica. Podemos tener pacientes con mioclonías o con franca asterixis cuando tenemos alguna alteración encefalopática, metabólica o por tóxicos. Y básicamente también hay liberación frontal, pacientes que están muy desinhibidos. Se pueden encontrar también alteraciones de la marcha, incontinencia urinaria sobre todo, y alteraciones adrenérgicas que pueden generar descontrol de la tensión arterial, taquicardia, sudoración, etc. ¿No? Y pues básicamente encontramos que tenemos que recordar que los modificadores pueden ser
el hiperactivo y el hipoactivo o mixto. Es importante recordarles esto, puesto que algunas fuentes mencionan diferenciales de tratamiento y básicamente el delirio hiperactivo es un paciente que está en hiperalerta o franca agitación, inquieto, que tiene alucinaciones y delirios, y generalmente está generado por anticolinérgicos o abstinencia. Un paciente que está hipoactivo está somnoliento, letárgico, tiene lentitud del pensamiento y lentitud en el movimiento, y estos están causados sobre todo por fármacos, por opiáceos, por sedantes, encefalopatías metabólicas, y también es el más frecuente en ancianos. El hipoactivo es la forma más frecuente, aunque es el menos diagnosticado, y el hiperactivo es el más diagnosticado, aunque el menos frecuente. Entender esto es importante porque un paciente en delirio hipoactivo es muy difícil de diagnosticar, puesto que durante el día está tranquilo, a veces, y es un paciente que no molesta al personal médico, por lo que es más difícil de diagnosticar. Otra de las manifestaciones también puede ser el mixto, que es un paciente que combina estados de hiperactividad y de hipoactividad. Es un paciente también difícil de diagnosticar porque durante el día no molesta al personal médico ni paramédico, y durante las noches puede estar un poco más activo o francamente hiperactivo, ¿no? Bueno, esta diferenciación del clasificador se las recordé porque iniciamos el tratamiento, y es importante pensar en eso cuando vamos a instalar medicamentos. El tratamiento se puede dividir entre el no farmacológico y que es preventivo. Como ya habíamos mencionado, The Lancet hizo mucho énfasis en los auxiliares auditivos, pero también es importante mantener el estado visual del paciente, evitar las ondas y los catéteres, mantener iluminación adecuada. Con adecuado me refiero a iluminado durante el día y oscuro durante la noche. Disminuir al mínimo posible la cantidad de ruidos constantes que se mantienen en las áreas de urgencias, mantener una orientación diaria, y esto es a partir de personas y objetos conocidos cerca de nuestro paciente, el ajuste de medicamentos y el respeto del ciclo vigilia-sueño del paciente. La movilización temprana, pero también evitar movilizar por las áreas desconocidas para el paciente, porque esto lo desorienta. Una vez que hay un estado de inquietud o de agitación franca, las técnicas tranquilizadoras son importantes. Lo que yo les mencionaba al principio, de que quizás sea un tema aparte para una, una discusión como esta, es el tipo de restricciones que se tiene con un paciente. Una modificación ambiental puede mejorar al paciente, y una modificación verbal, en segundo término, conversar con el paciente, hablar con frases claras, cortas y de forma lenta para que el paciente nos entienda, suele disminuir el estado de ansiedad del paciente, disminuir el miedo, disminuir su ansiedad y sus temores. Es también importante mostrar el interés por las causas de molestia o enojo, puesto que un paciente en delirio puede estar en un subsíndrome que no cumple todos los criterios, pero que genere más adelante delirio. Y estos pacientes suelen empezar con irritabilidad, molestias expresada por molestias o enojos. Y es importante aquí que no minimicemos las preocupaciones de nuestros pacientes, preocuparnos de forma auténtica por lo que nos están diciendo, aunque nosotros percibamos que él está más irritable de lo normal. Y lo importante es también mantener al paciente, como ya les había mencionado, orientado a partir de miembros conocidos de la familia. Todo el personal, recordemos que es desconocido para nuestros pacientes, por lo que tiende a desorientarnos. Es importante entonces enfatizar la cooperación con la familia. Si vamos a evitar la cateterización o el sondaje de los pacientes, hacer que la familia coopere con el cuidado, que lo alimenten, que cuantifiquen líquidos, que lo ayuden a mantener hidratado, que ayuden a mantenerlo
orientado y que ayude a mantener el ciclo vigilia-sueño del paciente. Esta estimulación continua del paciente en los horarios apropiados también es preventiva y tranquilizadora para el paciente. Y bien, yo les había mencionado que era importante recordar las formas hipoactiva, hiperactiva y mixta, puesto que a pesar de que el tratamiento de elección es el haloperidol, ya sea en forma oral, en forma intravenosa o en forma intramuscular, se pueden utilizar antipsicóticos atípicos o de segunda generación porque tienen menor cantidad de efectos secundarios metabólicos y motores, es decir, pueden generar menos disinencias, menor riesgo de síndrome neuroléptico maligno, menores síndromes Parkinson. El haloperidol es el fármaco de elección que incluso viene en las guías de práctica médica mexicanas a dosis muy bajas. Un paciente con 0.5 o 1 miligramo de haloperidol cada 2 a 12 horas se puede hacer una neuroleptización rápida, aunque esto sería más en unidades de psiquiatría para mantener un control del paciente, sobre todo cuando tiene alucinaciones y delirios amenazantes que pueden hacer que el paciente se defienda y agreda al personal médico. Se puede hacer también en cualquier área de urgencias, y de cuidados intensivos, sobre todo cuando pone en riesgo la intubación del paciente o la instrumentalización, las ondas o los catéteres. El haloperidol se puede dar a dosis muy bajas, de dosis preferenciales nocturnas para mejorar el ciclo vigilia-sueño. Cuando tenemos un paciente hipoactivo, podemos dar antipsicóticos que generen un aumento mixto en la estimulación de los receptores serotoninérgicos, porque esto puede activar a nuestro paciente, sobre todo con el aripiprazol y la risperidona a dosis también muy bajas. Y cuando tenemos un delirio hiperactivo, podemos usar fármacos que estimulan los receptores histamínicos centrales, como la quetiapina y la olanzapina, puesto que esto básicamente funcionan como hipnóticos o sedantes, asimismo que bloqueadores de los receptores dopaminérgicos de 2 y también en ciertos sentidos serotoninérgicos. Y bueno, hay medicamentos que les menciono aquí que están en fases de prueba, no están estandarizados para su tratamiento, pero básicamente el que más se ha usado es la melatonina, porque estimula el sueño. Y una de las intervenciones que se trata de realizar es controlar el ciclo vigilia-sueño. Cuando tenemos un paciente con estas alteraciones, es importante estimular el sueño para que esta alteración mejore. También se ha probado utilizar moduladores de los canales de calcio. Básicamente en psiquiatría se les considera como estabilizadores del estado de ánimo o anticonvulsivantes, si los quieran usar psiquiatras o neurólogos, y para el manejo conductual o el manejo anticomicial, el ácido valproico, la lamotrigina, la gabapentina y la carbamazepina. Estos fármacos que les pongo en segundo orden para el tratamiento farmacológico son más bien anecdóticos, no son tratamientos estandarizados. Por eso les dejé en la diapositiva el haloperidol y según el perfil de actividad, el paciente en estado, perdón, el paciente en estado activo o en estado hipoactivo. Y bien, me gustaría para terminar la presentación hacer énfasis en el estado preventivo, que es cuando tenemos un paciente que llega a las unidades de urgencias o a las unidades de cuidados intensivos, saber que es un paciente que puede llegar ya en delirio. Por lo tanto, evitar los factores precipitantes y evitar los factores predisponentes, identificar los factores predisponentes y recordar lo que mencioné adelante.
mejorar el estado hidroelectrolítico de nuestros pacientes, mantener una adecuada estimulación lumínica y evitar infecciones, sobre todo nosocomiales y sobre todo también identificar cuando un paciente ya llega con algún tipo de infección. Esas son las 3 estrategias preventivas básicas y el tratamiento del estado es etiológico. Es decir, si el paciente tiene el paciente tiene otra alteración. Tenemos que recordar que el delirio es de las pocas entidades que en el manual diagnóstico viene con una causa identificada, otra enfermedad médica, y se requiere atribuirlo a otra enfermedad médica para poder hacer el diagnóstico. El tratamiento farmacológico antipsicótico que yo les acabo de presentar se considera sintomático. Hay que corregir la etiología. Si la etiología es hepática, corregirla. Si la etiología es urémica, corregirla. Si la etiología es alguna infección, el manejo antibiótico es el indispensable. La hipoxia, etc. Y bueno, espero que la simpleza con la que intenté dar la conferencia no haya sido demasiada. Espero que algunos puntos hayan quedado claros. Mi intención fue hacerla simple porque es una entidad difícil de identificar y que yo entiendo que cuando llega un paciente a urgencias es muy difícil que un médico esté pensando en que nuestros pacientes tienen factores de riesgo para desarrollar el delirio y que nuestras unidades tienen factores que condicionan el desarrollo de la entidad. Es importante entonces que entendamos el carácter preventivo de esta charla, más que centrarme en el tratamiento. Si tienen alguna duda, me voy a quedar conectado para responderla. Espero que haya sido productiva su noche. Si tienen alguna duda que requiera alguna aclaración más pertinente, más amplia, puedo adjuntarles material que yo utilicé para la creación de esta conferencia. Por ejemplo, el Vanderbilt para niños, me imagino que alguien que trabaja en las urgencias pediátricas quiere aprender a aplicarlo. Es un poco más difícil porque se requieren juguetes, por ejemplo. Pero es muy interesante entender cómo se aplica. Yo agradezco nuevamente, puesto que yo tengo los recuerdos de su especialidad. De hecho, recuerdo mucho al doctor Sánchez y a la doctora Pango en mi internado, de los cuales he aprendido mucho. Quedo a sus órdenes y agradezco nuevamente la invitación a su sociedad de urgencias y de medicina crítica y a la doctora Alexis por haber tenido la amabilidad de incluirme en sus presentaciones. Pues ha concluido la plática. Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento porque el doctor Manuel Juárez está conectado. Y pues de una vez, ya sea si quieren abrir su micrófono o si quieren ponerla en el chat. Y mientras, pues le agradezco al doctor Manuel Juárez el tiempo y la atención y haber aceptado darnos una plática a la sociedad. Creo que es un tema que tanto en algunas áreas se favorece la prevención de los factores predisponentes y se busca la causa, pero nuestras unidades creo que somos conscientes que somos unidades que precipitamos mucho el delirium, porque todo el tiempo hay alarmas, todo el tiempo hay luces, no hay ventanas y en efecto los pacientes en urgencias casi siempre tienen que estar solos. Entonces son condicionantes que sí pueden detonar, agravar o perpetuar el delirium y al menos en mi caso personal,
considero la plática muy relevante y muy ilustrada en cuanto a los fármacos. Si no hay ninguna duda, agradezco nuevamente a todos la atención, su tiempo por haber estado aquí en esta sesión. Les avisaremos en la siguiente sesión y por ahora los invito, les recuerdo que tenemos como siguiente evento el curso de monitoreo hemodinámico y gasométrico en Cuernavaca el sábado 6 de julio, que será impartido por el Grupo Avento. Y bueno, está aquí estoy compartiendo la pantalla de la inversión que tiene este curso, tanto para socios como no socios. Los residentes de urgencias tienen también un costo especial. Se les va a dar su manual y solamente es un día, muy temprano. Los que ya han ido a estos cursos saben que ellos son puntualísimos para terminar, para empezar y para terminar los cursos. Entonces, pues estamos también todavía con algunos lugares para que si están interesados nos hagan llegar su pago o sus dudas. Y si no hay ningún otro comentario, pues bueno, agradezco nuevamente que tengan a todos buena noche y pues buena semana, buen fin de semana también. Bye. Bye, bye. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora.